Objeto. SCP-001 Clasificación del objeto. Euclid/Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza de SCP-001, los procedimientos de contención no son necesarios. Debe llevarse a cabo un monitoreo 24/7 sobre SCP-001 desde una distancia segura, 10 kilómetros, desde una ubicación predeterminada, sitio 0. La ubicación del sitio 0 es solo conocida por el administrador actual SCP y el único agente con nivel de supervisor de la fe abrahámica, O5-14, asignado al monitoreo de SCP-001 desde el sitio 0. Dicho agente está autorizado para tomar cualquier acción necesaria en caso que SCP-001 se vuelva activo, y es requerido para alertar inmediatamente al administrador y a todos los demás agentes de nivel supervisor si SCP-001 muestra cualquier cambio en su comportamiento, ya que esto puede constituir el inicio de un escenario Patmos fin del mundo de clase XK. En caso que SCP-001 se vuelva activo de cualquier forma, se requiere que el personal consulte inmediatamente la serie Patmos de órdenes de emergencia. Los algoritmos de decodificación para orden de emergencia Patmos se van a mantener in situ en el sitio 0, en posesión del observador designado, y deben ser transmitidos a las oficinas de la Fundación SCP en el evento en que SCP-001 se vuelva activo. El personal de la Fundación con roles vitales en una o más variantes del procedimiento de emergencia Patmos han de ser aconsejados para tomar las siguientes precauciones. Mantener buenas relaciones con una o más religiones abrahámicas organizadas. Mantener, a mano, los siguientes suministros. Agua bendita, un rosario, un crucifijo, cruz, alfombra de rezo, u otro símbolo bendecido por un clérigo abrahámico u obispo de alto rango equivalente, una copia de escrituras abrahámicas, la Torá, la Biblia, el Corán, y suministros estándar de emergencia en su forma portable, KI de 72 horas. En caso de un escenario de arrebato premilenial, todo el personal vital deberá designar un operativo secundario de fe no abrahámica. Dicho operativo secundario será informado de la ubicación de la copia de designación primaria del procedimiento de emergencia Patmos y el inoculante del agente de eliminación memética, y debe ser mantenido en un estado de alerta para tomar los deberes primarios si es necesario. Mantener familiaridad con todos los otros SCPs involucrados en posibles escenarios Patmos fin del mundo de clase XK. Descripción. SCP-001 es una entidad humanoide, de aproximadamente 700 cubos de altura, ubicado en un espacio no revelado entre la intersección de los ríos Tigris y Éufrates. Las siguientes características son conocidas sobre la entidad. Un número de apéndices luminosos con forma de alas que emergen de sus hombros, espalda, sien, tobillos y muñecas. Aunque una cuenta precisa nunca ha sido establecida, la mayor parte de los observadores sitúan el número de alas entre 2 y 108, con la media establecida en 4. Un arma, posiblemente una espada o cuchillo, SCP-001-2. El arma parece emitir llamas a temperaturas que rivalizan con el Sol, basado en análisis espectrográficos, aunque no parece tener efectos destructivos producto del intenso calor en el área circundante. Cualquier entidad que se acerque a 1 kilómetro de SCP-001 será inmediatamente golpeado con el arma y borrado de la existencia. Todas y cada una de las acciones hostiles tomadas hacia SCP-001 han resultado en la aniquilación del atacante, sin importar la distancia. Véase informe de incidente en respuesta. Experimento de misil submarino en el Océano Índico, 26 de diciembre de 2004, SCP-001 parece estar de pie con la cabeza inclinada en un gesto de súplica con SCP-001-2 sostenido en ambas manos, apuntando hacia abajo frente a ella. Desde que fue grabado por el fundador hace datos borrados años, SCP-001 no se ha desviado de esta postura. Los seres humanos expuestos a SCP-001 indican oír una voz en sus cabezas, dándole una directriz a la cual los sujetos no son capaces de desobedecer. La directriz más común es olvida, la cual resulta con el sujeto alejándose de SCP-001 sin recuerdos de haberlo encontrado. En raras ocasiones, sin embargo, se han dado otras directrices. La más famosa de estas ha sido aquella dirigida al fundador, prepárate, que según ha afirmado, formó el ímpetu para establecer datos censurados, para catalogar y contener todos y cada uno de los artefactos o fenómenos paranormales o sobrenaturales que representen una amenaza seria a la existencia de la humanidad actual. Esta es la organización ahora conocida como la Fundación SCP.
Los observadores han informado que SCP-001 parece estar enfrente de una puerta de proporciones inmensas. Fotografías de largo alcance en ocasiones han detectado lo que parece ser una arboleda pastoral en el interior, que contiene muchas otras entidades de la misma composición que SCP-001, así como varios árboles frutales de composición desconocida. Destacan dos árboles frutales de inmensa proporción cerca de lo que parece ser el centro de la arboleda. Uno, según se observa, parece ser un manzano común, aunque el otro lleva una fruta desconocido en la tierra, descrita como datos borrados. Es la convicción declarada del fundador de que la puerta que SCP-001 guarda puede ser la puerta de entrada a censurado basado en correlaciones con antiguos textos babilónicos y manuscritos del Mar Muerto. En cuyo caso, se puede deducir que la entidad conocida como SCP-001 puede ser censurado. Anexo 001-A. Experimentación referente a rango efectivo de aniquilación de SCP-001-2-1. Experimento A. Un miembro del personal de clase D fue instruido para aproximarse a SCP-001 tan cerca como pueda a pie. Resultado. Una vez hecho contacto visual con SCP-001, se le ordenó al sujeto: abandona. El sujeto inmediatamente se dio la vuelta y se alejó de la entidad. Sin importar las repetidas órdenes para continuar el experimento, el miembro del personal de clase D se rehusó a obedecer y fue eliminado. Tras la eliminación del sujeto, todo el personal de investigación involucrado fue inmediatamente aniquilado por una fuerza desconocida, presumiblemente SCP-001-2. Experimento B. Un robot remoto de investigación guiado para aproximarse a SCP-001 desde tierra. Resultado. Una vez llegado al umbral de 1 kilómetro de SCP-001, el robot de investigación fue destruido, presumiblemente por SCP-001-2. Todos los intentos posteriores de reconocimiento remoto han tenido el mismo resultado. 3. Experimento C. 100 drones de investigación preprogramados para acercarse a SCP-001 desde múltiples ángulos simultáneamente. Resultado. La coordinación fue exitosa, y los 100 drones cruzaron el umbral de 1 kilómetro simultáneamente. Sin embargo, los 100 fueron simultáneamente eliminados por SCP-001-2. El observador designado en el sitio 0 informó que SCP-001-2 parecía atacar en todas direcciones a la vez. SCP-001 no se desvió de su postura mientras esta acción tomó lugar. 4. Experimento D. Un misil guiado por cables, disparado desde una distancia de 3 kilómetros. Resultado. SCP-001-2 destruyó el misil una vez cruzó el umbral de 1 kilómetro, destruyendo simultáneamente la base de lanzamiento y matando a todo el personal. 5. Experimento E. Un misil balístico intercontinental multiojiva disparado desde el submarino nuclear SCP Nautilus. Resultado. Véase experimento de misil submarino del Océano Índico, 26 de diciembre de 2004. 6. Experimento F. SCP-076 y el destacamento móvil Omega 7 fueron instruidos para acercarse a SCP-001 a pie. Resultado. SCP-076 se rehusó a llevar a cabo la misión, sin importar que no haya sido informado de su naturaleza. Cuando se le inquirió por qué, SCP-076 respondió: no. Solo no. 7. Experimento G. SCP-073. Debido a los resultados del experimento F, SCP-073 no fue informado de su destino hasta su llegada al sitio 0. Resultado. SCP-073 se aproximó al sitio a pie. Tras ver a SCP-001, SCP-073 se afligió y pidió abortar. Se ordenó a SCP-073 continuar. En ese momento, el símbolo de la frente de SCP-073 se volvió datos borrados. El experimento fue terminado debido a datos borrados. Véase Anexo 001-A. Anexo 001-A. Por orden ejecutiva del administrador, ningún experimento futuro deberá ser llevado con SCP-001. Ningún SCP deberá ser expuesto a SCP-001. SCP-001 no debe ser usado para deshacerse de SCPs peligrosos. Por favor, consulte los procedimientos de contención revisados para más detalles. Anexo. El día, la siguiente transmisión errante fue recibida por el personal de la Fundación. Iniciado procedimiento de emergencia Patmos Omega. Atención. A todo el personal de la Fundación.
El siguiente mensaje fue recibido aproximadamente esta mañana desde el sitio 0. SCP-001 ha abandonado su ubicación. La puerta está abierta. Están cabalgando. ODS, es tan hermoso, el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre, el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre, el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre, el Señor reina, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, el Señor. Es Dios el Señor, Él es Dios, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es su. Debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616, y la activación de SCP-098, la Fundación requiere iniciar inmediatamente los preparativos para un escenario de fin del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser asegurados inmediatamente. Todo el personal debe desbloquear y decodificar la orden de emergencia Patmos Omega, y seguir todas las órdenes en el plazo. El sitio 19 debe ser asegurado, y todos los SCPs y personal no esenciales deben ser destruidos/eliminados. Repito, debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616, y la activación de SCP-098, la Fundación requiere iniciar inmediatamente los preparativos para un escenario de fin del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser asegurados inmediatamente. Todo el personal debe desbloquear y decodificar la orden de emergencia Patmos Omega, y seguir todas las órdenes en el plazo. El sitio 19 debe ser asegurado, y todos los SCPs y personal no esenciales deben ser destruidos/eliminados. Repito, debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616, y la activación de SCP-098, la Fundación requiere iniciar inmediatamente LS preparativos para un escenario del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser asegurad inmediatamente. Caín y Abel, mis dos hijos, estoy regresando. Todo el personal debe desbloquear y decodificar. Advertido, estoy frente a la puerta y golpeo y... Señal perdida al entrar en contacto con el sitio 0, o 5, 14, respondió que ningún mensaje ha sido enviado desde su ubicación y que SCP-001 permanece inerte. Se determinó que la transmisión fue al principio 1AX. Sin embargo, un examen detallado de la transmisión revela una marca de tiempo con fecha de datos borrados años en el futuro. Se teoriza que datos borrados